¿Qué dice la Biblia? Sí, hoy respondemos a la pregunta, ¿qué dice la Biblia respecto a quién es un cristiano? El diccionario Webster define a un cristiano como una persona que profesa creer en Jesús como el Cristo, o en la religión basada en la enseñanza de Jesús. Aunque este es un punto de partida para entender qué es un cristiano, como muchas definiciones seculares. Esta de alguna manera no alcanza a comunicar en realidad la verdad bíblica de lo que significa ser un cristiano. Veamos entonces qué dice la Biblia respecto de qué es un cristiano. La palabra cristiano se utiliza en el Nuevo Testamento y aparece allí por lo menos 3 veces. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, nos dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Interesante. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 4:16? Primera de Pedro 4:16. Nos habla también de esto tan importante como es el cristianismo. ¿Qué nos dice el 4:16 en Primera de Pedro? Leamos de inmediato a la luz de la palabra del Señor. 4:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto por nuestros propios ojos su majestad. La majestad de Dios, reflejada aquí en la palabra del Señor, es algo que nos lleva a entender lo que es un cristiano. En el versículo 28, Hechos capítulo 2, nos vuelve a repetir. Y Pablo dijo, entonces, versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ya era conocido. Un hombre que no creía en Cristo aquí por las palabras. Pablo reconoce a los cristianos. Bueno, los seguidores de Cristo entonces fueron llamados cristianos. Primero en Antioquía, debido a que su comportamiento, su actividad y su forma de hablar fueron como las de Cristo. Eso es interesante. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso nos dice la Biblia. Literalmente la palabra cristiano significa entonces perteneciente al partido de Cristo, o partidario o seguidor de Cristo, lo cual es muy similar a la manera en que lo describe el diccionario Webster. Bueno, desafortunadamente, con el paso del tiempo, la palabra cristiano ha perdido mucho de su significado. Y a menudo se utiliza para describir a alguien religioso o que tiene valores morales, en algún lugar de un verdadero seguidor de Jesús. Mucha gente que no cree ni confía en Jesucristo se considera cristiana. Simplemente porque asiste a la iglesia o porque vive en una nación cristiana, una familia cristiana. Pero asistir a la iglesia, servir a aquellos menos afortunados que uno o ser una buena persona, no nos convierte en cristianos. Asistir a una iglesia no es ser cristiano simplemente. Como cuando alguien va a un garage
no se convierte en un mecánico. Claro que no. Ser un miembro de la iglesia, asistir a los servicios regularmente y dar para la obra de la iglesia, no lo hacen ser cristiano. La Biblia nos enseña que las buenas obras que hacemos no nos pueden hacer aceptables a Dios. En el capítulo 3 de Tito, el versículo 5, nos dice, Dios nos salvó. Dios nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así entonces, un cristiano es alguien que ha sido nacido de nuevo por Dios. Espiritualmente hablando, ha puesto su fe y confianza en Jesucristo. Primera de Pedro 1:23 nos habla de esto. ¿Qué nos dice? Primera de Pedro 1:23. Veámoslos en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En Efesios, capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice la Biblia? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no procede de nosotros, sino que es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Un verdadero cristiano, entonces, es una persona que ha puesto su fe y confianza en la persona de Jesucristo, que reconoce que Él murió en la cruz como pago por todos los pecados personales de cada uno de nosotros. Reconoce que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte, para dar la vida eterna a todos los que creemos en Él. Juan 1:12 le dice, más a todos los que le recibieron. Es decir, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así entonces, la Biblia nos dice que un verdadero cristiano es en verdad un hijo de Dios, una parte de la verdadera familia de Dios. Uno a quien le ha sido dada una nueva vida en Cristo. La marca de un cristiano verdadero, nos dice la Biblia, es demostrar amor hacia los demás y obediencia a la palabra de Dios. Esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y en Primera de Juan 2:10, allí nos dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Esto nos dice la Biblia, respondiendo a la pregunta, ¿qué es un cristiano? Que la bendición de Dios y su palabra maravillosa siga resonando en vuestros corazones. Dios les bendiga. Su pastor, Gabriel Arellano. Gracias y bendición de Dios para cada uno de nosotros. Nos vemos en otro capítulo de ¿Qué dice la Biblia?